En este video trataremos un tema de suma importancia para nuestra fe, para nuestra salvación. Este tema nosotros lo debemos de dominar a la perfección porque es parte de nuestra identidad como cristianos. Muchos católicos se van de la iglesia porque carecen de identidad, es decir, no saben por qué son católicos. Y en este pequeño video explicaremos cuál es la iglesia que nuestro Señor Jesús, para que nosotros sepamos qué debemos de responder a los hermanos no católicos y así tener una identidad clara por qué nosotros somos católicos. A nivel mundial existen aproximadamente 58,000 entre iglesias y sectas cristianas, es decir, que siguen a nuestro Señor Jesús, pero no son las 58,000 iglesias y sectas son fundadas por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nada más establece una sola iglesia y lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero dentro de estas 58,000, todas dicen ser la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Todas. Si voy con la luz del mundo, dicen que iglesia que Jesús fundó y citan un texto donde dice ustedes serán la luz del mundo. Si hablo con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová me dice que es la iglesia que Jesús fundó y citan Isaías 43:10 donde dice ustedes serán mis testigos. Es decir, todos pretenden ser la iglesia verdadera tomando un texto de las Sagradas Escrituras y aislando su interpretación. Pues para que nosotros sepamos cómo identificar cuál es la iglesia que Jesús fundó, es necesario conocer tanto la Biblia como la historia. Históricamente, un ejemplo de los testigos de Jehová fueron fundados por Carlos Taze Russell en el año 1874 en Estados Unidos. Los adventistas del séptimo día fueron fundados en el año 1844 por Guillermo Miller. La Luz del Mundo en el año 1927 en Guadalajara por el hermano Aarón. Los mormones en el año 1930 en los Estados Unidos por José Smith. Es decir, todas estas iglesias tienen fundadores como hombres. Lo que acabamos de mencionar son algunos ejemplos que muchas iglesias han salido y han tenido como fundadores hombres comunes como nosotros. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesús estableció una iglesia y lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús establece una iglesia. Y dice así: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como vemos, aquí nuestro Señor Jesús está fundando una iglesia, y lo funda sobre Pedro. Como volvemos a repetir Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús, como vemos aquí, está fundando una iglesia. Dice mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús, porque Jesús se atribuye, dice mi iglesia. Pero dice tú eres Pedro y sobre esta piedra. Algunos hermanos no católicos dicen que la palabra Pedro no significa piedra, sino piedrecita. Pues ellos están muy equivocados y le dan una interpretación en griego, mas sin embargo nuestro Señor Jesús habló el arameo, y en arameo Pedro es Kefas. Para eso vamos a ver San Juan capítulo 1 versículo 42 para comprobar que la palabra Pedro sí significa piedra, donde dice San Juan capítulo 1 versículo 42: y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Es decir, en arameo la palabra Kefas significa piedra, según las Sagradas Escrituras. Y aquí Jesús, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Es decir, mi está en singular, no dice mis en plural. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús únicamente fundó una iglesia. Y en este texto, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, esta iglesia va a ser perseguida ya sea por algún imperio o por muchas sectas que quieren destruir la iglesia que Jesús fundó, diciendo que ellos son la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Pero nosotros debemos de tomar en cuenta la palabra de nuestro Señor Jesús cuando dice: ni los poderes de la muerte la podrán vencer. Debemos de tener en cuenta bien esto, la palabra de nuestro Señor Jesús, y creerle a nuestro Señor Jesús que esta iglesia nunca va a ser vencida. También podemos buscar el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20, donde dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otras versiones dice: hasta el fin de la historia. Pregunto, ¿ya se terminó el mundo? ¿Ya se terminó la historia? ¿Verdad que no? Por lo tanto, nuestro Señor Jesús está en su iglesia y su iglesia está en el mundo predicando, evangelizando. Aunque algunas otras iglesias tratan de decir que la iglesia que Jesús fundó se acabó. Pero eso no lo dice las Escrituras. Y una de las características principales de esta iglesia lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia que Jesús fundó está bajo la plenitud del Espíritu Santo, donde dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es decir, esta iglesia es católica, es universal. Es una característica que nosotros decimos en el credo: creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Las características de la iglesia son 4, que es una, santa, católica y apostólica. Y una de esas características las encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Pues bien, nuestro Señor Jesús estableció una iglesia, y actualmente esta iglesia se llama católica. Se puede comprobar tanto bíblicamente como históricamente. Y esta iglesia empieza a caminar en el día del Pentecostés, como dice Hechos 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia ha caminado desde que nuestro Señor Jesús se fue a los cielos, ha caminado hasta el actual bajo la fuerza del Espíritu Santo. Para eso vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, donde dice: entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos, judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escuchen pues, tengo algo que enseñarles. Es decir, la primera enseñanza que establece la iglesia bajo el Espíritu Santo lo hizo Pedro. Por eso dice Jesús: sobre de esta piedra edificaré mi iglesia. Inicia Pedro la primera predicación en el día del Pentecostés. Es decir, la iglesia que Jesús instituyó tiene a Pedro como cabeza, el que guía siempre. Bien, nuestro Señor Jesús establece esta iglesia para un medio de salvación al mundo. Pues dice San Mateo capítulo 10 versículo 40: el que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Es decir, recibir a la iglesia y acoger a la iglesia e integrarse a la iglesia que Jesús fundó es estar en plena comunión con Cristo. Muchas personas lastimosamente se han ido de esta iglesia que Jesús instituyó. Otros están en contra de la iglesia que Jesús fundó, tratando de decir que esta iglesia que Jesús fundó se acabó y ahora son ellos. Pues más sin embargo las Sagradas Escrituras dice: ni los poderes de la muerte la podrán vencer. Ahora bien, ¿qué pasa
con las personas que atacan fuertemente a la iglesia? Pues las Sagradas Escrituras dice claramente ¿qué son ellos? ¿Qué pasa con las personas que se salen de la iglesia que Cristo fundó? Segunda carta de San Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 19, donde dice: Hijitos, es la última hora y han oído que ha de venir el anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Es decir, para los hermanos que dicen que el Papa es el anticristo, aquí la carta de San Juan, segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 19, dice que los anticristos son los que se salen de la iglesia que Jesús instituyó. Vemos claramente que el que no está en la iglesia de que Cristo fundó está en contra de Cristo. Para eso vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 5. Aquí vamos a ver en el contexto donde Pablo, antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia instituido por nuestro Señor Jesús. Esto sucedió antes de que Pablo se convirtiera. Vamos a leerlo y dice así: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes estrictos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraba, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iban de camino a Damasco, se envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él le respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pues bien, como vemos aquí en las Sagradas Escrituras, estar en contra de la iglesia que Jesús fundó es estar en contra del mismo Señor Jesús, porque Pablo perseguía a la iglesia y Jesús le dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, estar en contra de la iglesia que Jesús fundó es estar en contra de Cristo mismo. Y bíblicamente e históricamente podemos ver que la iglesia que Jesús instituyó es la iglesia católica. Y esta es el pilar y base de la verdad según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, donde dice: Pues si sepas cómo debes de portarte en la casa del Dios viviente, que es columna y base de la verdad. Esto nos afirma 1 Timoteo 3:15. Es decir, la iglesia que Jesús fundó es parte del cuerpo místico de Cristo y es también columna y base de la verdad. Históricamente podemos comprobar que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica a través de la historia. Un ejemplo muy sencillo, el que establece el canon de las Sagradas Escrituras, el Papa Dámaso I, en el Sínodo de Roma en el año 382, el que establece el canon de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. El Papa San Dámaso I es el que hace este trabajo. El que le pone capítulo y versículo a la Biblia fue Esteban Lagdo, que fue un monje de la Iglesia Católica y después con el tiempo llegó a ser arzobispo de la Iglesia Católica, fue en el siglo XII. Y el que le pone versículo fue Santo Spagnino, fue la primera persona que le pone versículos a las Sagradas Escrituras. Es decir, la Iglesia Católica se puede demostrar tanto bíblicamente e históricamente que es la iglesia que Jesús fundó y pues es la que tiene columna y base de la verdad y que es guiada por el Espíritu Santo y que es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Pues bien, hermanos, yo les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿En qué iglesia les gustaría a usted estar? ¿En la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús o en la iglesia fundada por un hombre? Pues aquí se ve qué tan cristianos somos nosotros. Si seguimos realmente a nuestro Señor Jesús y hacer su voluntad,
estando dentro de la iglesia que Jesús fundó o estando en una iglesia que un hombre fundó. Pues el deseo de nuestro Señor Jesús, como dice San Juan capítulo 17 versículo 21, dice que todos sean Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues en nosotros los cristianos está en hacer posible la voluntad del Señor y es estar en una sola iglesia que Jesús instituyó. Pues bien, hermanos, vamos a seguir subiendo más videos en este canal. No olvides suscribirse, darle like para que podamos fortalecernos en nuestra vida cristiana y poder fortalecer y enseñar a las demás personas que ignoran de su fe. Pues bien, muchas gracias, hermanos, y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.